Hola, soy Juan Scrick, profesor del curso de Introducción a la Física, y hoy vamos a ver cómo obtener la aceleración en una gráfica BXT o una gráfica XT. Bien. En una gráfica de velocidad como función del tiempo o gráfica BXT, la aceleración instantánea en cualquier punto va a ser igual a la pendiente de la tangente de la curva en dicho punto. Recordemos que en una gráfica BXT uno tiene en la ordenada la velocidad en x, bx, y en la abscisa el tiempo. ¿Ya? Podemos observar aquí que para un tiempo t1 la velocidad de la partícula es v1 y para un tiempo t2 la velocidad de la partícula es v2. ¿Ya? Por lo tanto, uno puede calcular acá la aceleración media entre el punto P1 y P2 como la diferencia entre las velocidades dividido por la diferencia en el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, está pendiente en lo que es la aceleración media. Sin embargo, también podemos calcular la aceleración instantánea en puntos específicos de esta curva. Por ejemplo, en el punto P1. Por lo tanto, la pendiente de esta tangente a la curva verde, en el punto P1, es la aceleración instantánea, ¿ya? Que podemos ver que, por supuesto, es diferente a la aceleración media. Para poder establecer si un cuerpo está acelerando o frenando, tenemos que comparar los signos, tanto de la velocidad como de la aceleración, ¿ya? Si la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo, entonces decimos que el cuerpo está acelerando. Si ambas son positivas, el cuerpo se mueve en la dirección, en el sentido de la x positiva, con una rapidez creciente, es decir, la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Si ambas son negativas, entonces el cuerpo se mueve en sentido de la x negativa, donde tenemos que la velocidad final es cada vez más negativa en comparación a la velocidad inicial. Por el contrario, si la velocidad y la aceleración tienen signos contrarios, entonces hablamos de que el cuerpo está frenando. Un caso es cuando la velocidad es positiva y la aceleración es negativa. En este caso, el cuerpo efectivamente se mueve hacia el sentido de las x positivas, pero con una rapidez decreciente. Es decir, la velocidad final es inferior a la velocidad inicial. Por otro lado, si la velocidad es negativa y la aceleración es positiva, ocurre que el cuerpo se mueve en dirección hacia las x negativa, pero con una velocidad donde la velocidad final, ¿cierto?, es menor, negativamente hablando, que la velocidad inicial. En general, uno puede presentar el comportamiento de un móvil utilizando las gráficas BXT y también los diagramas, donde uno puede escribir la posición, la velocidad y la aceleración del objeto. Y podemos hacer una comparación entre ambos, entre la gráfica BXT y el diagrama. ¿Okay? Comencemos, por ejemplo, en este caso tenemos la ordenada en la velocidad, la abscisa es el tiempo. En el punto A tenemos una pendiente positiva, significa que la aceleración del objeto es positiva. Y eso implica entonces, pero que la velocidad, si aquí está el origen, significa que la velocidad es negativa. Por lo tanto, definimos en el punto A una partícula que tiene una velocidad negativa, que apunta hacia, en el sentido de las x negativa, pero cuya pendiente es positiva, por lo tanto la aceleración es positiva. Como tiene el signo contrario, decimos que está desacelerando, ¿ya? Es decir, está frenando. En el punto B, la velocidad es 0, pero la aceleración, que es esta tangente, es positiva. Por lo tanto, tenemos acá un objeto que se detuvo, que tiene de alguna manera una velocidad igual a 0, pero que tiene una aceleración positiva. Por lo tanto, en principio debería producirse un cambio, ¿cierto?, en el desplazamiento del vehículo. En el punto C, la velocidad es positiva y la aceleración es 0. Esto implica que el objeto se está desplazando con una cierta velocidad constante, ¿ya? Porque la aceleración es 0. En el punto D, nuevamente la velocidad es 0. ¿Ven? Podemos observar aquí.
Pero ahora la tangente tiene una pendiente negativa, es decir, la aceleración es negativa. Por lo tanto, tengo que el móvil se detuvo con una aceleración negativa, lo que implica que en cualquier momento el móvil se empieza a desplazar en sentido contrario. Y finalmente, en el punto E, tengo una velocidad negativa y una tangente con una pendiente negativa, por lo tanto ambos son negativos, significa que el móvil está acelerando, en este caso hacia sentido de las X negativas. Frecuentemente uno utiliza la palabra desaceleración a una reducción de rapidez. En general, como la aceleración puede ser positiva o negativa dependiendo del signo de la velocidad, vamos a tratar de evitar este término y simplemente vamos a hablar de aceleración o frenado. ¿Okay? También podemos conocer la aceleración de un cuerpo a partir de una gráfica de su posición como función del tiempo, o gráfica XT. Dado que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, y que la velocidad es la variación de la posición con respecto al tiempo, uno puede tener que la aceleración va a ser simplemente la segunda derivada de x con respecto al tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando veamos más adelante el concepto de derivada, vamos a poder usar esta fórmula. Supongamos que tenemos una curva XT, una gráfica XT, donde está la posición, y este es el tiempo, dada por esta curva azul. Definimos distintos puntos y calculamos las tangentes con sus respectivas pendientes. ¿Ya? En este caso, partimos con el punto A. Acá está, el punto A. Tiene una posición negativa, ese es el origen, por lo tanto esto es negativo. Tiene una pendiente positiva, de manera que en este caso, como esto es la posición, esta pendiente refleja la velocidad. La velocidad es positiva. De manera que lo podemos graficar aquí, ahí está el origen, está en la posición X negativa, con una velocidad, ¿cierto?, positiva. Y la aceleración va a estar dada por la concavidad de la curva. ¿Ya? La concavidad es como la curvatura. Si esto es hacia arriba, entonces tenemos una concavidad hacia arriba que implica una aceleración positiva. Si la concavidad es hacia abajo, entonces tenemos que la aceleración es negativa. Si no tenemos ninguna concavidad, entonces decimos que la aceleración es cero. En este punto, a partir de este gráfico XT, tenemos que la posición es negativa, la velocidad es positiva y la aceleración con una concavidad hacia arriba también es positiva. Ahí está. En el punto B, la partícula se encuentra en x igual a 0, tiene una velocidad mucho mayor, la pendiente es más inclinada, y no hay una concavidad definida, ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo tanto hablamos de que la aceleración es 0. Esto se ve reflejado aquí, estamos en la posición x igual a 0, la magnitud de la velocidad es mucho mayor, eso está reflejado por la pendiente, ¿cierto? Mucho más inclinada, y la aceleración es 0, por lo tanto lleva una velocidad constante. En el punto C, vemos que la posición es positiva, la pendiente es 0, significa que la velocidad es 0, y la concavidad es hacia abajo, por lo tanto tiene una aceleración negativa. Eso lo vemos reflejado aquí. La partícula se detiene, tiene velocidad 0, con una aceleración negativa, por lo tanto esperamos un pronto cambio en el sentido del desplazamiento. En el punto D, seguimos en la X positiva, la tangente apunta hacia abajo, significa que la velocidad es negativa, y la aceleración tiene una muy leve, vamos a asumir que es casi 0, no tiene una concavidad bien definida. ¿Okay? Por lo tanto, es este caso el D, de hecho ahí está, A igual a 0, que efectivamente está en la posición de la X positiva, con una velocidad negativa y una aceleración 0, significa que la velocidad es constante. Y finalmente en el punto E, sigue estando las X positivas, tenemos que
la pendiente es negativa, es decir, hay una velocidad negativa, pero con una magnitud, ¿cierto?, menos notoria, menos inclinada que la anterior, significa que la velocidad está disminuyendo. Y la concavidad en este caso claramente es hacia arriba, por lo tanto la aceleración es positiva. Entonces obtenemos este último caso. ¿Ya? Siempre es importante cuando uno tiene un gráfico XT, tratar de imaginarse qué es lo que está ocurriendo con algún móvil que ustedes se imaginen. Por ejemplo, pueden suponer un viaje entre Santiago y Valparaíso, pasando por ejemplo por Casablanca. Entonces ustedes se imaginan que es un móvil que va viajando, ¿cierto?, con una cierta velocidad, acelera en la autopista, alcanza su máxima velocidad, ¿cierto?, pasando por Casablanca, y cuando llega a Valparaíso, en principio el móvil se detiene. Tiene una aceleración negativa, por lo tanto comienza con su retorno. ¿Okay? Cuando llega a su retorno, en la práctica acelera, ¿ya? Alcanza una velocidad máxima, constante, y luego, llegando ya a Casablanca nuevamente, comienza a frenar. Por lo tanto, Santiago, Valparaíso, Casablanca. ¿Okay? Siempre es importante tratar de visualizar lo que estamos evaluando. Y entonces, para ver si comprendieron la materia, les dejamos un problema de comprensión. Observe la gráfica siguiente, XT, muy similar a la anterior. Tenemos 4 puntos bien definidos, P, Q, R y S. Imaginen que parta, por ejemplo, ahora en Casablanca, va a Valparaíso y llega a Santiago. ¿Okay? En cuál de los puntos P, Q, R y S la aceleración es positiva. Recuerden que tiene que ver con la concavidad, sea hacia arriba o hacia abajo. En cuál es negativa. En cuáles parece que es cero. Y en cada punto decida si la rapidez aumenta, disminuye o se mantiene constante. Es importante recordar que la rapidez no es lo mismo que la velocidad. La rapidez es una magnitud, ¿ya? Por lo tanto siempre es positiva. Y la velocidad es un vector, por lo tanto puede ser tanto positivo como negativo. Bueno, eso ha sido la clase de hoy. Nos vemos en un próximo video.